Buenos días. Vamos a comenzar la segunda jornada del Congreso, esperando que sea tan fructífera como la de ayer. Y bueno, mis primeras palabras pues tienen que ser también de agradecimiento a la Universidad de Córdoba, no está, pero al presidente del Consejo Social, que fue tan amable ayer, y al decano, y por supuesto a mis compañeras de la facultad, que bueno, para mí no son solamente compañeras, son casi familia, ¿no? De todo el tiempo que estuve por la Universidad de Córdoba y del que tengo un recuerdo imborrable, ¿no? Y por supuesto también para los investigadores principales del proyecto, agradecerles la tarea tan dura, tan ardua, ¿no?, que conlleva el seguir, el desarrollar un proyecto de esta envergadura y culminarlo pues con este congreso y lo que luego venga posteriormente. Bueno, el tema de hoy, con el que vamos a comenzar, yo creo que es más perfecto para el congreso no puede ser. El título del proyecto, sobre el que llevamos trabajando, que es Hacia una más correcta delimitación. Bueno, no, el título del proyecto es Las difusas fronteras en la regulación de los procedimientos tributarios. Y precisamente de lo que hablamos hoy es de la delimitación de las actuaciones en los procedimientos de gestión e inspección. Procedimiento y ese procedimiento de comprobación limitada, que creo que va a ser el centro de atención, en esa zona intermedia entre la verificación de datos y la inspección. Esas difusas fronteras se ponen absolutamente de manifiesto en lo que hoy nuestros ponentes que me acompañan en esta mesa pues van a trabajar y van a hablar. Bueno, voy a presentarlos. Para mí absolutamente es un placer compartir mesa con ellos porque, aparte de colegas, pues son amigos y casi adoptados, ¿no?, por el Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Sevilla. Ya les decimos que forman parte de nuestro departamento porque la verdad que colaboran con nosotros absolutamente en todo lo que les pedimos, y la verdad que es un lujo contar con compañeros, ¿no?, con una trayectoria tan estupenda y que además estén disponibles, ¿no?, para múltiples de las cuestiones que van surgiendo a lo largo de la vida académica. Empezaré por Gemma. Ella es catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha, es miembro del Centro Internacional de Estudios Fiscales, miembro de la Asociación Española de Derecho Financiero, del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, de la International Fiscal Association, y bueno, tiene un currículum, pues no podríamos, tardaríamos 2 horas en estar hablando de ella. Es verdad que sus áreas de interés muy diferentes, han abarcado cuestiones de gestión tributaria, pero también fiscalidad medioambiental y responsabilidad social. Últimamente anda muy atareada con la nueva tasa local de residuos y en broma decimos que la hemos recuperado para la causa, atrayéndola al tema de los procedimientos tributarios, ¿no?, porque la verdad que lleva un tiempo pues con esa materia, la economía circular, que también tiene una proyección y una transferencia hacia la sociedad pues indiscutible. Es autora de 5 monografías, múltiples artículos, capítulos, tiene varios premios por su excelsa y magnífica labor investigadora, y es verdad que tiene un perfil muy marcado hacia la internacionalización, colaborando y asesorando a instituciones pues de Latinoamérica como Perú, Ecuador, Honduras, y eso le da también una relevancia pues fundamental. Así que, pues nada, Gemma, te cedo la palabra y aquí te esperamos para que nos cuentes. Bien, pues muy buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Pues, ¿qué voy a decir? Pues un placer estar aquí, atender a la invitación de la Escuela Hispalense, de la que ya soy miembro adoptivo, ¿no? En fin. Y nada, pues un placer, digo, atender a la invitación tanto de Antonio como de Florian, bueno, pues que me han girado, y sobre todo agradecer pues la acogida también de la Universidad de Córdoba, a todas las compañeras de Córdoba, que bueno, pues este congreso me ha permitido también a compartir con ellas, ¿no?, que en otros momentos igual no hubiera podido ser posible.
Y digo también, encantada también de compartir mesa con, bueno, pues con mi querida Maite Moiries, pero también con Alfonso Sanz, querido Alfonso, y de tratar específicamente además estos temas de procedimientos tributarios que, bueno, pues gracias a esta invitación me ha permitido revisitar, porque es cierto, efectivamente, como ha dicho Maite, pues hacía pues ya, digamos, 3 años o así aproximadamente que no me ponía con ello. Estaba centrada circulando por ahí, ¿no? Con, con la tributación y la economía circular. Entonces, bueno, pues me ha permitido, digo, revisitar este tema que, bueno, pues que nunca lo he dejado, porque efectivamente el tema de la comprobación limitada, entonces abreviada, fue el tema de mi tesis doctoral. Por tanto, la tesis doctoral siempre, digamos que siempre decimos que te persigue, ¿no? En este caso he ido yo, ¿no? Me ha rescatado ella a mí, ¿no? Más bien. Pero bueno, en fin. Bueno, como para ponernos con el asunto, me he permitido una, digamos, una reformulación del título para ser más específicos acerca de cómo voy a manejar el tema, ¿no? Voy a tratar el tema de la delimitación de las actuaciones de comprobación limitada, que efectivamente son las protagonistas de lo que es las actuaciones en la aplicación de los tributos, como bien sabemos, y Alfonso después se dedicará a continuar con el asunto. Y su conexión y cómo el principio de regularización íntegra ha ofrecido respuestas a lo que yo considero que son las insuficiencias regulatorias del procedimiento de comprobación limitada y su integración con el procedimiento inspector, ¿no? Bien, voy a comenzar en primer lugar por hacer una contextualización del asunto y la conexión de cómo ha sido el recorrido de este procedimiento junto con unas reflexiones actuales, ¿no? De hacia dónde vamos. Bien, tradicionalmente se ha luchado a través de las medidas regulatorias de la legislación tributaria, en las sucesivas modificaciones de la Ley General Tributaria, para reducir la litigiosidad y poner coto, bueno, pues a esas discrepancias que se producen entre contribuyente y administración tributaria, de manera lo más eficaz y eficiente posible. Es decir, y esto a efectos de la administración tributaria todos sabemos que supone el obtener la máxima recaudación posible, pero claro, todo esto se tiene que hacer siempre guardando un equilibrio con el respeto a los derechos y garantías del contribuyente. Bien, los vaivenes normativos pues, han ido oscilando como un tententieso, ¿no? De manera que unas modificaciones de la Ley General Tributaria han ido dirigidas a facilitar el control, las facultades inspectoras, la comprobación y todas las actuaciones administrativas en el ámbito de la Hacienda. Y en otros movimientos pendulares se ha ido más hacia la búsqueda de la colaboración con el contribuyente, del respeto a las garantías, de ofrecer un marco que había quedado algo desprotegido. Un poco, y esto ha sido los vaivenes, ¿no? Creo, a mi juicio, lo que se ha producido en distintos momentos, en los distintos periodos en los que hemos experimentado las distintas modificaciones en la Ley General Tributaria en los procedimientos de aplicación de los tributos, ¿no? Y esto se ha venido produciendo efectivamente desde el año 2003 en que se aprobó la Ley 58/2003, ¿no? Bien, pues aquí estamos situados, ¿no? En el que la Ley 13/2023 parece, y pongo aquí entre interrogantes, si ofrece un mayor garantismo o no, porque parece que tocaba eso, ¿no? Pero vamos a ver cómo esto se ha traducido. Desde luego, estamos en un ámbito, el de la aplicación de los tributos, que bueno, pues, obedece a una gran sensibilidad del contribuyente, sobre todo cuando la Administración adopta una decisión de, bueno, pues de enviar un requerimiento de información o cuando remite una propuesta de regularización o cuando liquida, sea en un procedimiento de comprobación limitada o en una inspección, etcétera, sin que llegue a obtener una certeza absoluta en el caso.
Y esto ocurre, desgraciadamente, en muchos casos. Y esta es la situación más perentoria en la que creo que viene a ofrecer ciertas respuestas pues, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y, afortunadamente, en el que se ha desarrollado todo ese principio de buena administración y su concreción en el principio de regularización íntegra, del que luego voy a tratar. Junto con esto, tenemos que hablar de un tema que a mí, lo comentaba especialmente anoche, me produce mucha preocupación, ¿no? Que es la irrupción de la digitalización y el uso de la inteligencia artificial en la gestión tributaria. Y digo esto porque bueno, hemos visto cómo pues se ha ido avanzando en los últimos tiempos en el uso de las herramientas de la IA, en el ámbito del IRPF específicamente, que es el que afecta a un número masivo de contribuyentes, en el que hemos visto precisamente hace muy pocos meses como una resolución de la agencia tributaria permitía el uso de la IA, de manera que se han enviado un número ingente de comunicaciones informativas invitando al contribuyente a esas famosas autorizaciones rectificativas. La cuestión es que, y coincido con Teresa, que ayer lo mencionaba, esas comunicaciones, esas autoliquidaciones rectificativas están siendo muy beneficiosas para la agilización de los procedimientos y precisamente el procedimiento de comprobación limitada, que es uno de esos que busca y que se creó con ese espíritu de agilizar el procedimiento y de ofrecer una respuesta más rápida y más eficaz al contribuyente, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, para todos aquellos casos en los que se producen errores aritméticos o materiales. Pero, ¿qué ocurre con todos esos casos en los que se lanza la caña de pescar, que es un poco cómo funciona esto de la comunicación informativa, y existe un error material, no aritmético, sino un error de fondo, una discrepancia jurídica de relevancia en la que suceden que es preciso la realización de determinadas actividades de comprobación, ¿no? Y hay que desarrollar un procedimiento de comprobación limitada, ¿no? Bien, en esos casos la comunicación informativa lo único que hace es invita al contribuyente a la presentación de la rectificativa. Si no la presenta, ya el contribuyente tiene la alarma. O sea, la alarma ya ha llegado al contribuyente. De manera que, si no actúa, ya sabe que su declaración del IRPF está bloqueada. De aquí a 31 de diciembre sabe que algún requerimiento le va a llegar, probablemente. Eso ya se avizora en el horizonte. Si responde, claro, si responde puede ser solo rectificando la autoliquidación que ya había presentado del IRPF, claro. Y si no responde, ya sabe a lo que se atiene, pues que le llegará, Esto a mí también me produce bueno, pues ciertas preguntas, porque el plan de control tributario de este año señalaba el derecho a la impugnación de las decisiones de la IA. Y yo me pregunto, ¿cuándo estimamos que hay una decisión de la IA? ¿Cuando se envía esa comunicación informativa con fundamento en la IA? Porque esas comunicaciones informativas se han enviado sin un filtro previo de personal humano, de un funcionario de la Administración tributaria, ¿de acuerdo? De manera que muchas de esas comunicaciones informativas contendrán un criterio que se supone que es de la Administración, que es fundado exclusivamente en la herramienta de la IA, sin una revisión, sin un filtro de un funcionario técnico de la Administración tributaria y que arroja una discrepancia en los datos internos. Y ese contribuyente está inerme porque no puede responder alegando. Tiene que esperar a que haya un requerimiento de la Administración. ¿Y qué ocurre en estos casos? Que se dilata. Se dilata ofrecerle una respuesta efectiva al contribuyente y una seguridad jurídica en cuanto a su situación en el IRPF. Claro está. Y además, no existe una tutela judicial efectiva en ese momento porque está in albis, literalmente, ¿no? Y esto digo yo, esto no podría haberse solucionado iniciando un procedimiento de verificación de datos, igual, porque tal vez así o directamente una comprobación limitada, ¿no? Bueno, pues esta es la situación. Esto es lo que se está produciendo actualmente.
Ante esto, respuestas, ¿qué tenemos? Respuestas de lo que se están produciendo en los últimos años, pues un entorno regulatorio de la búsqueda de colaboración del contribuyente y la administración tributaria, en la que hemos visto cómo se han ido desarrollando todas las estrategias del tax compliance. Y en orden a qué? Al concepto de la tributación efectiva, es decir, de buscar la liquidez, ¿no?, inmediata en la recaudación tributaria. Y por otro lado, pues un satisfactorio, ¿no?, creo, desarrollo en la aplicación jurisprudencial de estos principios de buena fe, de buena administración y de regularización íntegra que vamos a tratar. Vamos a comenzar un poco también por la delimitación sustantiva del procedimiento de comprobación limitada. Como se ha dicho, estamos ante un estadio intermedio de comprobación en el cual, bueno, pues a la vista de lo que dice la 136.2, estamos en el ámbito de una delimitación, o sea, de una comprobación sustantiva que entra en la materialidad del asunto, del presupuesto de hecho y de todos los presupuestos que inciden fácticos en, bueno, pues en la determinación de la aplicabilidad de deducciones, de incentivos, etcétera. Por tanto, esta comprobación limitada se atiene a la inspiración de los principios de eficacia y la suma de la proporcionalidad, porque este procedimiento nació con la vocación de la adaptación de las actuaciones de comprobación a las distintas situaciones variopintas de los contribuyentes, de manera que se ajustase de una forma más proporcional esas actuaciones de la Administración tributaria a los distintos incumplimientos más leves o más graves del contribuyente, de manera que se ofreciera, como digo, mayor agilidad. En ese sentido, también lo que se pretendía era buscar el cumplimiento voluntario con una cara más amable de la Administración, ¿no? Desechando, bueno, pues, el inicio ya de un procedimiento inspector y evitar, pues, también cargas innecesarias al obligado tributario ante ese incumplimiento detectado, que pudiera ser leve o no tan grave. En cuanto al ámbito objetivo de este procedimiento, como sabemos, no hay limitación en cuanto a las obligaciones tributarias, puesto que no hay ninguna restricción, pero las restricciones vienen porque las facultades son las que se han limitado, de manera que en la jurisprudencia ha habido, pues, controversias bastante intensas, diría yo, acerca de hasta dónde puede llegar en cuanto a la base imponible del impuesto sobre sociedades, que es donde se ha traducido que estas limitaciones ha habido que interpretarlas de una forma mucho más ajustada al espíritu del legislador, ¿no? Desde luego, el 136.2, desde luego, no cabe duda que tiene un alcance material profundo que permite un examen tanto de los datos declarados como no declarados y que a la vista está de que se le ofrecen efectos preclusivos en el 140, por tanto, como ya comentara Alfonso Sanz, de manera que es evidente que estas actuaciones tienen un gran calado. La Ley 13 de 2023, ¿a qué nos lleva? En la exposición de motivos lo que nos dice es que a los efectos de mejorar la efectividad, no dice ya la eficacia, como se decía en las anteriores modificaciones de la Ley General Tributaria o en la Ley 34 de 2015, si no mal recuerdo, y la efectividad me lleva de nuevo a lo mismo. La efectividad me lleva al concepto de tributación efectiva, ¿no?, al que me he referido antes. Y dice, se reconoce la facultad de la Administración tributaria de comprobar la contabilidad mercantil. Por tanto, aquí estamos en que esto hacía falta señalarlo, porque si la Administración tributaria ya tenía esta facultad, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que son los órganos de gestión a los que los estás otorgando la facultad de comprobar la contabilidad mercantil, porque eso ya en el procedimiento del 141 y siguientes de inspección ya está establecida esa facultad. Pues yo creo que hubiera sido ya palmario que el legislador se hubiera referido de una vez por todas, ¿no?, a que son los órganos de gestión los que tienen la potestad de comprobar la contabilidad mercantil. Claro, lo que pasa es que te damos un medio de prueba, pero claro, te limitamos el medio, o sea, el alcance que puedes tener con ese medio de prueba. No sé si esto es eficaz o no, porque seguimos de nuevo en la tesitura del sí pero no. Es un límite
pero ahora ya no deja de ser un límite la contabilidad mercantil, antes era un límite pleno al procedimiento, porque se decía en el 136.2 que salvo la contabilidad mercantil, de manera que no se podía llegar a comprobar. Después se introdujo la posibilidad de que se podía recurrir a las anotaciones contables a través de para solo a efectos de constatar una verificación de datos, de comprobar la coincidencia entre lo que figurase en la contabilidad y la información obrante en manos de la Administración tributaria, y ahora ya se dice ya efectivamente que sí, que se puede comprobar con la contabilidad mercantil. Parece que nos hemos quedado a un pasito más, ¿no? Bueno, en este procedimiento las actuaciones, evidentemente, más allá de lo que es actuaciones que son absorbidas del procedimiento de verificación de datos, después, la modificación de la Ley 1323 lo que dice es que el examen de la contabilidad se limitará a constatar la coincidencia entre lo que figure en la misma y la información que obra en poder de la Administración tributaria, incluida la obtenida en el procedimiento. Por lo tanto, estamos diciendo que efectivamente podrá requerir la contabilidad y, de hecho, así efectivamente, además, se dice que eso no obsta a que después en un procedimiento inspector vuelva a revisarse el examen de la contabilidad. Y aquí el principio de los actos propios y de los efectos preclusivos, pues bueno, pues esto sigue dará que hablar, claro está. En fin. Además, se señala que las actuaciones de comprobación limitada, dice, no podrán realizarse fuera de las oficinas de la Administración tributaria. Esta era la típica potestad de visita que estaba exclusivamente asignada a los órganos de inspección. Pero claro, como en esta tesitura del legislador en la que hay una confusión entre procedimiento, órgano y función de comprobación e inspección, pues estamos en que ha añadido, claro está, el examen de la contabilidad como otra de las actuaciones que se pueden desarrollar fuera de las oficinas de la Administración tributaria. Y si vamos a lo que dice ex novo el 138.2, dice claramente que la contabilidad deberá ser examinada en el domicilio local, despacho oficinal obligado, tal cual hace un inspector, un actuario, digo yo. Es lo mismo. Por tanto, en fin, no parece que hay mayores semejanzas con un procedimiento inspector. Y esto me lleva a adelantar lo que planteo y lo que he planteado durante ya muchísimos años, que es la unificación procedimental, a efectos de que puede haber distintos ámbitos de comprobación, una limitada y una inspección, pero a efectos formales debería existir un procedimiento único y homogéneo en el que se otorguen las mismas garantías y se respeten los derechos igualitarios en cada una de esas actuaciones materiales. Bien. Por otro lado, esto me lleva, pues, a la vista de esta regulación actual, a la inexistencia, a afirmar la inexistencia de límites plenos, porque ya no hay exclusión del examen de contabilidad mercantil, y se plantea los límites con menos salvedades, porque la potestad de visita inspectora ya es más amplia. Se añade a las actuaciones en oficina, pues, supuestos de contabilidad mercantil, como he dicho, y quedan los requerimientos a terceros sobre la posibilidad de que se pueda requerir a terceros, no aplicando el principio de facilidad del que hablaba Aitor ayer, de facilidad de probatoria, ¿no? De manera que pues no se permitirá captar nueva información a través de esos requerimientos a terceros en un procedimiento de comprobación limitada. Y, como digo, esta regulación procedimental pues tiene unas fases de gran paralelismo con el procedimiento inspector, pero que no goza de las similares garantías. Y esto me lleva, pues eso, a las dificultades que ya he adelantado de controversias aplicativas a la hora de desarrollar el procedimiento de comprobación limitada, de manera que bueno, pues el examen de la contabilidad, desde luego, ha generado múltiples dificultades aplicativas, como digo, y ese paralelismo entre el examen de la contabilidad, que no siempre llega a ser exacto con el límite competencial, y la imposibilidad de determinar, como digo, la base imponible del impuesto sobre sociedades por los órganos gestores, que es donde más ha dado que hablar este asunto. Y
después, sin perjuicio de que el órgano inspector, claro, pueda, en uso legítimo de sus potestades, examinar la contabilidad y llegar a una regularización distinta dentro de este impuesto sobre sociedades. Y claro, nos planteamos, entonces, ¿no cabe la regularización íntegra en un procedimiento de comprobación limitada si se admite el examen de la contabilidad mercantil? ¿Por qué estamos limitando el alcance que puede tener el uso del examen de la contabilidad mercantil? Esa es la cuestión. En fin. Si esta es la situación, yo lo que me planteo, bueno, pues es echar mano al principio de buena administración, que como vemos está siendo, bueno, pues afortunadamente aplicado por el Tribunal Supremo de una forma bastante satisfactoria, ¿no? Porque justamente el objetivo de ese principio se está viendo cómo está materializándose para impedir las resoluciones sin obtener una certeza en el asunto, ¿no? Ante esta rigidez procedimental y compartimentalizada de los procedimientos de comprobación limitada e inspección. De manera que permite esa reapertura de procedimientos de comprobación y, ante la eventualidad de que puedan surgir, eventualmente, pues una anulación por motivos formales de los actos impugnados, ¿no? Ante una extralimitación del ejercicio de las competencias, ¿no? A la hora de, por ejemplo, requerir la contabilidad mercantil y usarla como base y como fundamento, como prueba o medio probatorio de la determinación, por ejemplo, de la base imponible, que parece ser que no se puede utilizar porque solo se puede utilizar para constatar datos que hayan sido declarados y que exista una discrepancia con los que obran en poder de la Administración. Bien, sentencias como esta del Tribunal Supremo de 2019 ha, digamos, formulado este principio de buena administración, imponiendo a la Administración precisamente una conducta lo más diligente posible para evitar definitivamente esas disfunciones derivadas de su actuación. En este sentido, bueno, pues el principio de buena administración se ha concretado con un revulsivo a esa doctrina de la íntegra regularización que vemos en estas sentencias que aquí he recogido y que hace alusión, en lo que respecta a esa vertiente procedimental, a la regularización completa, ¿no? Que exige esa íntegra regularización y que se lleve a cabo en unidad de acto, ¿no? De manera que así, pues por ejemplo, el Tribunal Supremo ha arrojado luz acerca de, por ejemplo, pues en supuestos en los que una devolución de ingresos indebidos traía causa de un procedimiento de comprobación limitada anterior o inspector y, bueno, lo que requería era que se realizase en un único procedimiento ese tipo de regularización completa al contribuyente. También, por ejemplo, en esta sentencia de 2020, en cuanto a la calificación de rendimientos de capital inmobiliario en el IRPF, bueno, pues se reconoce la totalidad de los efectos ad intra de esa regularización íntegra, otorgando pues, una completud de consecuencias de la regularización que afectan al mismo tributo. ¿De acuerdo? Pero más allá de esto señala, y lo que me parece muy relevante, dice que cuando la Administración inicia un procedimiento del tipo que sea, de comprobación, verificación de datos o inspección, que atienda a la regularización del contribuyente, dice, esta ha de ser íntegra afectando no solo al tributo gestionado, sino a todos aquellos que estén relacionados directamente con los mismos presupuestos fácticos, lo que nos introduce en lo que hace ya muchos años también venimos reclamando, la eficacia interimpositiva de la cosa acertata. Bueno, y aquí siempre me acuerdo de Berlini, ¿no? De la cosa comprobada, ¿no? Pues efectivamente, y esto es la conexión evidente que todos sabemos que se produce entre el IRPF y el IVA, ¿no? A efectos de la comprobación y que debería, ¿no? relevarse como para que hubiese o fuese más efectivo este principio de regularización íntegra y de buena administración, evitando, digamos, molestias y cargas innecesarias al contribuyente. Bien, pues este principio también lo que ha servido es para evitar ese conflicto de oficio de la Administración y la improcedencia, como digo, de imponer cargas adicionales al contribuyente. Esa vinculación con el principio con la actividad comprobadora, inicialmente de este principio de regularización íntegra también se hizo o se plasmó en esta sentencia ya de hace bastantes años, del año 2008, en que se explicitaba ya esta conexión, ¿no? Y se señalaba que esa regularización íntegra tiene que ser
independiente y sin perjuicio del resultado que se obtenga de la misma, tanto si beneficia como si perjudica al contribuyente. Y justamente esa vertiente procedimental, digo, la conecto con esta sentencia más reciente de febrero del año 23, en el que se señala el deber de integrar en el mismo procedimiento las regularizaciones de doble cara, ¿no?, a las que me he referido. Si hay un procedimiento en curso, pues decía en esa sentencia el Tribunal Supremo que no cabe obligar a iniciar un procedimiento de devolución que trae causa en un procedimiento de comprobación o inspección anterior. Bien, ese deber de un procedimiento único aplicable también es ante actuaciones de carácter parcial, que son las que se desarrollan habitualmente en un procedimiento de comprobación limitada. Lo que ocurre es que el 149 no permite la solicitud de ampliación de actuaciones porque, como sabemos, solo se aplicaba en un procedimiento inspector. ¿De acuerdo? Y en este sentido, la ampliación de la regularización íntegra en un procedimiento de gestión es admitida en los procedimientos de gestión en esta resolución del TEAC de febrero de 2015 en el caso del procedimiento de comprobación limitada y también en esa sentencia del año 2020 para un procedimiento de verificación de datos, ¿no?, porque señala que cuando la Administración tributaria inicia el procedimiento de comprobación, sea verificación de datos o inspección, procede a la regularización. Esta de ser íntegra, dice, afectando no solo el tributo gestionado, sino todos aquellos relacionados directamente, como decía. Bien, bueno, pues esa aplicación de la regularización íntegra requiere también, como decía, la ampliación del alcance del procedimiento para tomar en consideración todos esos aspectos favorables al obligado y para la determinación de la deuda y no vinculados con el objeto inicial del procedimiento. Y esto en base a que ya el propio artículo 164 del Reglamento General de Gestión e Inspección Tributaria señala que la Administración puede acordar de forma motivada la ampliación o reducción del alcance de las actuaciones, lo cual invoca a que debería permitir rectificar a instancia de la Administración tributaria errores que son favorables al contribuyente en la autoliquidación presentada. Ojalá, pero esto es lo que menos vemos, ¿no?, teniendo en cuenta que conforme al artículo 127 del Reglamento General, pues las facultades que se le atribuyen a la Administración en el procedimiento de comprobación limitada son muy similares a las propias del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones. Bien, y voy finalizando porque no sé cómo voy de tiempo. Ya estoy corriendo porque… Bueno, en fin. Vamos a ir a consideraciones conclusivas también en este sentido. Sin perjuicio de lo que comentará en cuanto a los efectos preclusivos mi compañero de mesa, Alfonso Sanz, en los procedimientos de gestión realmente bueno, pues manifiestan ciertas carencias en el respeto a los efectos preclusivos que genera la comprobación realizada, atienden fundamentalmente a una circunstancia, y es que la aplicación del 140 pues, se debe a una interpretación extensiva y esto pues perjuicio claro y nítido de la seguridad jurídica y de la buena administración. En dos situaciones fundamentalmente se produce esto. Esto es cuando estamos ante situaciones de finalización impropia de los procedimientos, de la conexión de la verificación de datos 133 con la comprobación limitada o la conexión del 139 con inspección, ¿no?, la comprobación limitada con inspección, y también en una segunda situación, y es como consecuencia de la limitación de las actuaciones de comprobación del artículo 136, ¿no?, es decir, en los supuestos en que estamos ante el encorsetamiento del procedimiento que sufre a tenor del 136.2 el procedimiento de comprobación limitada. Y aquí es donde tenemos, digamos, las carencias más importantes a la hora de garantizar esa seguridad jurídica. Y en esta situación lo que me planteo es esa utilización, ¿no?, la utilización de la inteligencia artificial y su encaje con el respeto a los efectos de la cosa comprobada y el principio de regularización íntegra, ¿no? Es decir, las actuaciones realizadas en perjuicio del derecho a no ser comprobado varias veces sobre el mismo objeto merecen la sanción más radical y deberían ser nulas. Pero el problema es que cuando estamos utilizando la inteligencia artificial no podemos, como les decía al principio, defendernos, ¿no? Fíjense, les voy a contar un caso que me
que me comentaban, bueno, un contribuyente del IRPF que había recibido una comunicación informativa de las que mencionaba al principio. Me decía que le habían comprobado o sea, no, perdón, no lo habían comprobado, que le había recibido esa comunicación informativa, ¿no? Invitándole a presentar una rectificativa en relación a que consideraban que el mínimo por ascendiente que se estaba aplicando era el nivel, que le correspondía, era el nivel 1 y no el 2, porque consideraban que para llegar al nivel 2 había que probar la ayuda de tercera persona a movilidad reducida, ¿no? Entonces, ese dato no les constaba, parece ser, a la IA no le constaba que hubiera probado el contribuyente esa ayuda de tercera persona, me comentaban, ¿no? Y resulta que, casualmente, en el ejercicio impositivo anterior había recibido un requerimiento informativo, esta vez sí, para que probase la ayuda de tercera persona que recibía y que le otorgaba la capacidad de aplicarle el nivel 2 del mínimo de discapacidad, que duplica el mínimo por discapacidad, claro está, en el IRPF. Bueno, efectivamente, y además le habían comprobado y la Administración Tributaria le había enviado una resolución de comprobado y conforme, de las típicas de estamos de acuerdo, aceptamos que las pruebas son válidas, ¿no? Bueno, pues justamente, y ha recibido una comunicación informativa basada en la IA, ¿no? En la herramienta digital, incidiendo en el mismo aspecto que ya le comprobaron justamente en el periodo impositivo anterior, por el mismo tributo, por el IRPF, lógicamente. Es decir, son situaciones sangrantes, creo, que aquí claramente están violentando el derecho a no ser comprobado 2 veces, a no reiterar pruebas que ya están y que obran en manos de la Administración Tributaria y que, al final, digamos, hieren la tutela judicial efectiva y, efectivamente, están, además, vulnerando la seguridad jurídica, están incrementando cargas innecesarias al contribuyente y no van a generar ningún beneficio recaudatorio del deber de contribuir. Y un recuerdo aquí al profesor Paco Escribano, porque es inevitable acordarse de él cuando se cita el deber de contribuir. Y digo, no van a recibir ningún beneficio en materia de recaudación en estos casos, ¿no? En fin. Bueno, para finalizar, quiero también, bueno, pues para aquí ya cerrar un poco, aunque ya muchas de estas cuestiones ya las he señalado, pero para ir cerrando el tema. Creo que, a mi juicio, pues, habría que repensar el tema de la homogeneización de los procedimientos que tienen una idéntica naturaleza. Y en este caso, el procedimiento de comprobación limitada y el procedimiento de inspección, bueno, pues habría que plantearse la posibilidad de unificar formal, procedimentalmente, por complementariedad de esas actuaciones. Vemos que ya los límites son, como el propio título de vuestro proyecto señala, muy difusos. Son prácticamente los límites, las dos salvedades son límites de carácter muy parcial. Por tanto, las que establece el 136.2. Y como digo, vamos en una tendencia de disminuir esos límites, ¿no? A la vista de la última modificación de la Ley 1323. Estas insuficientes soluciones regulatorias en los procedimientos de aplicación tributaria creo que se han ido, digamos, estableciendo determinadas, digamos, parches, ¿no? A través de la aplicación del principio de regularización íntegra y de buena administración en general, ¿no? Pero esta opción legítima, como decía, del uso de la inteligencia artificial, en el que, bueno, pues de momento creo que existen bastantes carencias regulatorias en cuanto al uso de la IA y que también habría que implementar ahí mayor marco regulatorio en ese sentido, que nos ofreciera mayor seguridad jurídica de cuando, sobre todo, estamos ante una decisión de la IA, porque existe una falta de garantías absoluta en el marco del respeto a los derechos del contribuyente.
Además, el uso de la IA lo que nos arroja también es un alejamiento, a mi juicio, de la justicia material. Estos conceptos que digo que se han puesto de manifiesto ya no solo a nivel de nuestro ordenamiento y nuestro sistema jurídico tributario, sino a nivel internacional. La tributación efectiva, el gravamen razonable, que ha objetivado todos los sistemas tributarios en general. Ha habido una tendencia a la objetivización porque bueno, ante la imposibilidad de obtener una certeza absoluta, bueno, pues nos quedamos a medio camino y conseguimos una recaudación medianamente aceptable, ¿no? Que es un poco el mensaje que se está enviando interno, ¿no? Esto, claro, ¿en detrimento de qué? De recaudar de acuerdo a la real manifestación de la capacidad económica y el respeto a los principios de justicia tributaria. Bien, y esto al final viene a traducirse en ¿qué? Pues una desprotección de la confianza que debemos tener en el sistema tributario y en esas carencias que se traducen también en ese funcionamiento anómalo de la administración tributaria. Y en este sentido, yo estoy muy a favor, o sea, muy de acuerdo con la manifestación y esa reflexión que hizo Javier Gómez Taboada ayer, ¿no? De, bueno, pues que hay que intentar evitar que esa apariencia democrática que existe porque haya una regulación, una legislación otorgada por el Congreso, el principio de reserva de ley para estos procedimientos, bueno, pues quede desarmada ante el uso de la digitalización en el sistema tributario, ¿no? Porque el plan de control tributario de 2025, bueno, pues ha manifestado ese derecho a impugnar las decisiones de la IA, pero no sabemos dentro de qué marco regulatorio se atiene, y esa abstracción de cuando hay una decisión de la IA me resulta extremadamente preocupante por las razones que ya previamente he explicado y que creo que están en orden a no respetar adecuadamente los derechos y garantías del contribuyente. Bien, pues hasta aquí, nada más. Muchísimas gracias y espero haber sido de alguna utilidad estas reflexiones y alentar al debate. Gracias. Muchísimas gracias, Gemma. Como decía, y hay aquí muchos profesores jóvenes que están empezando, algunos están a punto de defender su tesis doctoral, otros la están haciendo. Una suerte que la tesis doctoral persiga a investigadores como Gemma, porque en algo tan complejo y tan difuso es capaz de poner una claridad hasta donde llega la ley, que no te permite más, que es una maravilla. Así que muchas gracias, Gemma, por tu intervención. Paso a darle la palabra ahora a Alfonso Sanz Clavijo, que bueno, va a terminar y va a cerrar. Pues si hemos hablado de actuaciones en el procedimiento de comprobación limitada, tenemos que hablar del final, ¿no? De qué ocurre cuando termina el procedimiento. Pues Alfonso es profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Cádiz. Él es también y ha ejercido tareas de abogado, con lo que tiene también esa visión profesional, pero también recuperado, como le gusta mucho a nuestro querido amigo Antonio Cubero, recuperado para la causa universitaria, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Es autor también de varias monografías, artículos, capítulos en libros de obras colectivas y, bueno, su investigación está centrada en dos líneas muy cercanas, ¿no?, a lo que hoy va a hablar: al derecho y la garantía de los obligados tributarios en los procedimientos tributarios y a la incorporación en el ordenamiento tributario de instituciones y garantías provenientes de otras ramas u ordenamientos jurídicos. Tiene también varios premios que son exponentes de la calidad de su investigación y, bueno, pues ha sido IP de algún proyecto de investigación, participa en diversos proyectos de investigación, algunos vinculados al Departamento de Derecho Financiero y Tributario, también ha desarrollado estancias de investigación en otras universidades y creo que, bueno, en esta materia, sin duda, pues intentará poner claridad y difuminar esa frontera tan difusa. Así que tiene la palabra, Alfonso. ¿Se escucha ahora? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Maite, por tus palabras, que agradezco mucho, tanto como exageradas, ¿no? Te lo agradezco muchísimo. Y después también
Es debido a agradecer a la Universidad de Córdoba, a todos los miembros que nos están ayudando al desarrollo de esta jornada magnífica, al Departamento de Derecho Financiero de la Universidad de Sevilla, en fin, a todas las instituciones y todas las personas que con vuestro esfuerzo y cariño nos permitís, nos procuráis que podamos estar aquí y contaros, ya entrando directamente en la cuestión que me han confiado los compañeros para que os cuente algo, pues entro directamente en esta cuestión, como dice el título, de no tanto entrar en el procedimiento de comprobación limitada, que a mí ya casi que me da corte, ¿no? Me da corte después de todo lo que nos ha dicho Gemma, una de las personas más expertas, creo, en España sobre esta cuestión, sino acogiéndome a la coletilla, la segunda parte del título de mi intervención, pues hablar un poco fundamentalmente de la preclusividad en concreto, pero no voy a circunscribir a aquella que está prevista en el artículo 140 de la Ley General Tributaria. Y entonces, bueno, pues adelanto eso, ¿no? Que el objeto fundamental de esta intervención es hablar de preclusividad fundamentalmente, efectivamente, la del artículo 140, pero tal y como os trataré de justificar justo a continuación, vais a ver que haré distintos saltos entre los distintos escenarios de preclusividad que están en la Ley General Tributaria. Veréis que incluso en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es la que me va a ocupar parte de la intervención, esa confusión, esos saltos entre los distintos escenarios es bastante común. Incluso el Tribunal Supremo lo trata con cierta, no ligereza, pero que acepta una cierta fungibilidad, ¿no? Después lo veremos. Dicho que no procede... Sí. Dicho que no procede, tras las palabras de Gemma, que yo diga nada, que añada nada sobre comprobación limitada, porque lo único que puedo hacer es estropear su magnífica intervención, pues paso directamente a la cuestión de la preclusividad, ¿no? La preclusividad, antes de que os cuente los distintos escenarios que están previstos en la Ley General Tributaria y en el Reglamento de Desarrollo, contaros que, en principio, la preclusividad aparentemente es algo bueno que nos trae la Ley General Tributaria del año 2003, porque anteriormente, con ciertas matizaciones, se decía que no existía exactamente, no estaba regulada expresamente esa preclusividad de que tras una determinada comprobación, la potestad de comprobación de la Administración quedara mermada, ¿no? Es verdad que había, en el artículo 123 de la anterior Ley General Tributaria, se podía enganchar algo similar, pero la regulación sobre el papel del diario oficial, es decir, la preclusividad como tal, ordenada de manera sistemática, la verdad que se debe a la Ley General Tributaria. Y como yo os decía al inicio, aunque teóricamente os iba a hablar solo del artículo 140, no se puede hablar de preclusividad y centrarse solo en el artículo 140 porque en realidad no entenderíamos qué es lo que quiso hacer el legislador, ¿no? Y entonces casi que primero vamos a ver qué dice la Ley General Tributaria sobre eso y ya después entramos en efectivamente cuáles son los elementos para que exista ese efecto preclusivo consecuencia de que la Administración ha hecho una primera comprobación y por circunstancias, por mala organización del trabajo, mal desarrollo de esa primera comprobación, se ve después compelida a realizar una segunda. Pues como os digo, los escenarios de preclusividad los tenéis ahí. Yo aquí recupero las palabras del profesor Pérez Royo cuando él sostiene que preclusividad prácticamente tiene que haber siempre. Él poco menos que venía a decir, da igual que no haya un artículo específico, si es que cada vez que la Administración compruebe, ya a consecuencia de esa comprobación, la potestad administrativa que tiene ya se ve limitada. Como diciendo, oiga, si yo he comprobado y ya hemos llegado a un resultado y ahora vuelvo a comprobar, prácticamente por filosofía yo ya estoy limitado, yo ya no puedo ir contra mis actos propios, contra lo que dije en el otro momento. Y entonces, recuperando esas palabras de que debiera haber preclusividad siempre que la Administración comprueba, siempre que la Administración desarrolla actuaciones de comprobación, pues recuperando esas palabras, os plasmo ahí, les plasmo a ustedes los distintos escenarios que hay. No tiene mayor importancia, en realidad, hacer referencia ahí a todos los artículos de la Ley General Tributaria, del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria que regulan la preclusión. Lo hago casi exclusivamente para destacar este pequeño texto que tengo aquí subrayado, sí, sobre el artículo 140, y es que, si nos fijamos, todos esos preceptos que regulan la preclusividad en los procedimientos iniciados mediante declaración, en el procedimiento, por ejemplo, incluso en el de inspección, ¿no? El del artículo 148 de la ley, parten de la lógica que yo les decía antes. Hay una comprobación, se liquida un impuesto y hay una segunda liquidación en la que se vuelve, una segunda comprobación en la que se vuelve a liquidar, ¿no? Y eso es lo que se trata de optar. ¿Por qué simplemente decir que existen todos estos supuestos y destacar esto de resolución? Pues destaco
esto de resolución? ¿Cómo puedo ir yo ahí? Bueno. No, si era... No te preocupes. Esta resolución que está ahí subrayada, a ver si... No sé. Esa resolución que está ahí subrayada no pasa nada. Lo que trato de decir es que, como veremos a continuación, cuando ya pasemos específicamente al artículo 140 y veamos cómo está ordenada la preclusividad en comprobación limitada, pues lo que quería decir es que, a diferencia del resto de preceptos, se inicia ese artículo 140 diciendo, cuando haya una resolución, no habla de una liquidación. Entonces, lo quería decir porque es una rareza en la redacción del artículo 140. No podemos entender que es voluntaria, no podemos entender que el legislador, pasándome ya a lo que diré a continuación, lo que quería es que en el escenario de preclusividad del artículo 140 no fuera necesaria una liquidación. Digo que no es voluntario porque, en realidad, si nos vamos al título del artículo 140, en el artículo del artículo 140 sí se habla de liquidación en la comprobación limitada. Entonces, hecha esta advertencia de que existen distintos escenarios de preclusividad, reiterando que efectivamente nos vamos a centrar en el artículo 140, lo que sí quería era un poco ver, y ahora profundizar un poco, en cuáles son esos escenarios, cuáles son esos elementos que han de darse para que efectivamente funcione este mecanismo de la preclusión, ¿no? Para que una primera comprobación verdaderamente afecte a la potestad de la Administración tributaria para liquidar el impuesto. Es importante, antes de ver estos elementos, pensar que si no existiera esta garantía que se introduce con la Ley General Tributaria de 2003, nosotros, digamos, nos tendríamos que acoger a la ortodoxia de que, oiga, la Administración tributaria tiene una potestad y dentro de su plazo de prescripción y sin abusos ni nada por el estilo, en principio, si no existen este tipo de limitaciones, tendría absoluto derecho a ejercitarla cuantas veces fuera necesario, con el límite, con el marco temporal de la prescripción. Eso sería así, insisto, esa ortodoxia sería así si no existieran garantías de este tipo o garantías más formuladas en forma de principios como la buena administración de las que nos hablaba la profesora Patón, ¿no? Entonces, dicho esto, existe un límite al ejercicio de esa potestad administrativa, pero se tiene que dar esa serie de elementos. El artículo 140 lo primero que nos dice es tiene que haber una resolución, añado esa mala redacción, porque en realidad lo que tiene que haber es hay una comprobación limitada que finaliza con una liquidación. Si no hay liquidación, evidentemente perdería sentido la preclusión. Y después dice, si eso pasa, la Administración no puede volver a regularizar, hasta ahí ningún problema. Y ya entramos en los tres elementos que probablemente generan más controversia en la aplicación del artículo 140 o en la aplicación de cualquier escenario de preclusividad, ¿no? Y te dice, claro, la Administración no puede volver a regularizar el objeto de lo que ya ha comprobado previamente. Con lo cual, aquí la primera cuestión que nos surge es, cuando se inicia una comprobación limitada, ¿cuál es ese objeto? En principio parece que la propia ley nos lo quiere resolver, porque nos dice el artículo 140. El objeto es muy sencillo. El objeto es a lo que se refiera el artículo 139.2, o sea, la resolución que pone fin a la comprobación limitada. Uno de los primeros contenidos que tiene que tener esa resolución es la obligación tributaria a la que se refiere. Bueno, pues, aunque sobre el papel esa sería la solución, lo cierto es que vamos a ver en la jurisprudencia del Supremo que no necesariamente aquello que se refleje en la resolución que pone fin a la comprobación limitada y que supone la primera regularización, no necesariamente se va a entender que eso, que el hecho de que yo me refiera en la resolución a un determinado impuesto, significa que yo he visto todo el impuesto, no lo he visto y no me da la solución a exactamente qué va a poder ver o qué no va a poder ver después la Administración tributaria en esa segunda comprobación. Con lo cual, esa referencia, ese elemento del objeto comprobado ya nos genera problemática, porque a pesar de esa referencia que hace la ley al 139.2, lo cierto es que ese objeto comprobado, personalmente, y ahora sí hablo desde la opinión, ese objeto comprobado no necesariamente tiene que estar determinado en el acto que pone fin al procedimiento de comprobación limitada. Personalmente creo que en realidad el objeto que verdaderamente se comprueba durante la comprobación limitada es algo dinámico, si se me permite. Es que puede venir referido prácticamente al inicio de las actuaciones, y además esto sería algo coherente con ese derecho que tenemos todos los contribuyentes en el artículo 34.1, letra ñ, que nos dice que todos los contribuyentes tenemos derecho a saber del alcance de las actuaciones de comprobación, a ser informados sobre ese alcance. Con lo cual, ya al inicio de la comprobación limitada ya estamos hablando de cuál es el objeto. Pero más importante, por eso digo que es algo dinámico,
En realidad, si a mí me va a comprobar IRPF y en sucesivos requerimientos me van pidiendo información y solo se centran en uno de los elementos de esta obligación tributaria, a mí me han comprobado IRPF si solo me han tocado, por ejemplo, rendimiento del capital mobiliario. Por eso digo que esa referencia al objeto comprobado es un elemento que ya genera problemática. Y si eso genera problemática, la siguiente cuestión que se tiene que dar, el siguiente elemento que tiene que concurrir, es que para que la administración tributaria pueda volver a liquidar, pueda volver a regularizar esa obligación tributaria, ese objeto comprobado, tiene que descubrirse nuevos hechos y circunstancias y que además, ulterior elemento, unido con este necesariamente, esos nuevos hechos o circunstancias por los cuales yo como administración me legitimo para regularizar aquello que no regularice la primera vez, no tienen que surgir así de la nada, sino que tienen que surgir consecuencia de que usted hace ahora cosas que no hizo en la primera comprobación, en la primera actuación de comprobación. O sea, tiene que desarrollar actuaciones distintas, ¿no? Y vamos a ver que cuando la administración tributaria en la segunda comprobación está desarrollando actuaciones distintas, pues tampoco es un elemento pacífico, tiene muchísima importancia, porque estamos hablando al fin y al cabo de comprobación limitada en este sentido, tiene muchísima importancia, como le digo, en el párrafo de abajo, la cuestión de la contabilidad, los cambios que ha habido al respecto. Y entonces ahí vamos a ver también en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se viene entendiendo por qué son esos nuevos hechos y cuándo esos nuevos hechos provienen de actuaciones distintas. Ahí, evidentemente, como les digo, tiene bastante importancia el hecho de qué se puede hacer o qué no se puede hacer en las primeras actuaciones de comprobación limitada, consecuencia de los cambios que hubo en la regulación, de los que nos ha dado noticia Gema, respecto a la contabilidad. Yo ahí, antes de abandonar esa cuestión de la contabilidad, sí que me gustaría hacer mención, enlazando con lo que decía Gema, que las sucesivas reformas del artículo 136 encaminadas a que en comprobación limitada si se pudiera examinar la contabilidad, creo que en esa sucesiva reforma es prácticamente una anécdota, pero no quiero dejar de decir que me parece que era muy significativo lo que se decía en el preámbulo de ambas normas sobre por qué permitíamos que en comprobación limitada se examinara la contabilidad. Porque es verdad lo que decía Gema, por supuesto, ¿no? Que si nos vamos al preámbulo de la Ley 13/2023, lo que se destacaba es la efectividad, ¿no? Se reconoce la facultad de la Administración para comprobar la contabilidad mercantil o son los efectos de contabilidad. Pero si nos vamos, sin embargo, la primera vez que se reformó ese punto del artículo 136, curiosamente, y yo creo que en parte también lo cambiaron, es verdad que la reacción era distinta entre uno y otro pasaje del artículo 136, en esos pasajes en distintas épocas. Sin embargo, cuando se habla de la contabilidad en la primera reforma del artículo 136, se dice que el hecho de que se dejara examinar la contabilidad en aquel momento, que era de aportación voluntaria, lo era para facilitar la protección de los derechos del obligado. Que en realidad uno decía, bueno, lo entiendo, si verdaderamente, entiendo lo que quiere decir el preámbulo, si verdaderamente esto se reformó con la intención de que si en comprobación limitada, si gestión me miraba, la comprobación limitada lo puede hacer también inspección, pero la mayoría de las veces evidentemente lo hace gestión, ¿no? Si lo que se venía a decir con esta primera referencia que se podía examinar la contabilidad era que una vez que gestión en comprobación limitada me miraba la contabilidad, ya no me lo podía mirar inspección, bienvenido sea. Pero en realidad no se hizo con ese propósito, en realidad se hizo para no fastidiar en realidad la preclusividad, ¿no? Con lo cual era no cínico, pero era bastante significativo lo que se decía en el preámbulo de la Ley 3415 y lo que verdaderamente se perseguía con esa primera posibilidad del año 2015 de que ya en comprobación limitada se pudiera examinar la contabilidad, ¿no? Dicho eso, esos son los elementos que tienen que concurrir en principio para que apliquemos ese efecto preclusivo del artículo 140 para que, en resumidas cuentas, si la Administración decidió en un momento desarrollar acerca de un contribuyente una comprobación limitada respecto a una determinada obligación tributaria, pues si se dan todos estos requisitos, la Administración se viera vedada de posteriormente tener la tentación de desarrollar o una nueva comprobación limitada o particularmente una nueva inspección para regularizarme esa misma obligación tributaria. Y esto es importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, con esta garantía, si concurren estos elementos de los que hemos hablado, a la Administración, si quiere superar el resultado de una primera comprobación limitada, si se dan estos requisitos a la Administración, lo que le queda para revisar su actuación sería
irse a los procedimientos formales de revisión, ¿no? Que son mucho más empeñativos, ¿no? Con lo cual, bienvenidas a la garantía, y ahora vamos a ver un poco, luego os quería comentar cuál ha sido la interpretación que de este precepto, de esta garantía que se introduce con la Ley General Tributaria, ha hecho la jurisprudencia, y admito abiertamente que he acotado muchísimo, por cuestiones de tiempo obviamente, el análisis jurisprudencial. Me he ido a las sentencias del Supremo, porque verdaderamente si descendemos más y nos vamos a otros órganos jurisdiccionales, la jurisprudencia sobre el 140 es amplísima en tribunales superiores de justicia, incluso en la Audiencia Nacional, pero particularmente en tribunales superiores de justicia hay muchísimas resoluciones al respecto, incluso, no diría contradictorias, pero que resuelven en sentido distinto. Por esa cuestión creo que tenía sentido, valga la redundancia, limitarse al órgano supremo, al Tribunal Supremo, y ver las principales, por supuesto, las principales resoluciones que ha emitido, que ha evacuado el Tribunal Supremo al respecto, porque también hay que decir que si nosotros hacemos, digamos, una búsqueda de estas brutas y cogemos parte del texto del artículo 140 y nos lo llevamos al buscador de Aranzadi, cualquier cosa, vamos a ver que el Supremo tiene un número de sentencias bastante alto sobre esta cuestión. También es verdad que muchas son reiterativas, ¿no? Con lo cual vais a ver que la exposición que voy a realizar queda circunscrita a una decena de sentencias, no más, ¿vale? Si hablamos entonces de estas resoluciones, si hablamos entonces de estas resoluciones del Tribunal Supremo que merecen la pena destacarse, sin duda ninguna, creo que la más importante, y de hecho algún compañero en la doctrina no dudó en calificar a esta pronta sentencia de 22 de septiembre de 2014 como la leading case en la materia, ¿no? Como la sentencia de referencia, pero lo cierto es que no le falta razón. Lo cierto es que relativamente pronto, teniendo en cuenta la fecha de aprobación y entrada en vigor de la Ley General Tributaria, relativamente pronto llega esta sentencia de 22 de septiembre de 2014, que la verdad que fue una primera explicación en profundidad sobre el artículo 140 y que la ha convertido en referente, por estar bastante bien acabada, la ha convertido en referente en esta cuestión sobre cómo entiende el Tribunal Supremo el artículo 140. Esta sentencia, que se convierte en modelo, lo constata las sucesivas resoluciones del Alto Tribunal, en que se hace continua referencia, y se hace referencia a esta sentencia de 22 de septiembre del 14 y a un par de ellas más, como digamos el banco de jurisprudencia para resolver cualquier cosa, ¿no? Entonces las resoluciones del Supremo con la nueva casación, sabéis que lo primero que hace antes de aplicarlo al caso es, esta es la doctrina, pues la doctrina jurisprudencial es siempre colgar extractos de esta de 22 de septiembre de 2014 y algunas más, ¿no? Evidentemente, para ver qué dijo esta sentencia de 22 de septiembre de 2014 y también las posteriores que os leeré, necesito contaros brevemente, sin profundizar, qué pasaba allí, ¿no? Porque, evidentemente, esta sí es una cuestión casuística. Entonces, si no explicamos qué es lo que había, probablemente esos pasajes que después os pongo ahí en cursiva, pues no se terminan de entender. Esta sentencia de 22 de septiembre del 14 era una cosa relativamente sencilla. Lo que pasó, esos defectos en la programación de la actuación de la Administración Tributaria, lo que pasó es que en un primer momento se abre una comprobación limitada de sociedades del 13 y el 14 y se iba a tocar, en el objeto de esa comprobación limitada, se iba a tocar la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios en la anterior ley del impuesto sobre sociedades. Se terminó la comprobación limitada, se liquidó el impuesto, pero lo cierto, tirando de memoria, no se llegó a tocar en realidad el artículo 36 ter. Se liquidó porque me parece que en el camino gestión toca la deducción por doble imposición internacional. Es decir, cambia el monto de la deuda tributaria derivada de este concepto impositivo, pero no por el motivo por el que teóricamente se abre. Termina así la comprobación limitada, nació con una finalidad y terminó con otro resultado. Y entonces más adelante se abre una inspección sobre coincidente con el objeto de la comprobación limitada, pero hay algún ejercicio más. Eso genera una problemática posterior sobre la que no voy a hablar. Y en esta inspección sí, finalmente, se quita la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, porque fundamentalmente, si no recuerdo mal, creo que lo que se había vendido no tenía la consideración de inmovilizado y era existencia. Eso es una problemática que se reitera en esta sentencia. Entonces se liquida y además hay sanción.
Dicho esto, planteados estos hechos, ¿qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Dice, bueno, primero vamos a hablar un poco del artículo 140. Dice, hombre, el artículo 140 lo que pretende es lo que decimos ahí. Si ha habido una liquidación provisional de un determinado concepto tributario, no se puede volver a inspeccionar lo que se inspeccionó previamente de manera limitada, a no ser que haya nuevos hechos. ¿Vale? Sabemos que eso es lo que nos decía la ley. Y añade el Tribunal Supremo, porque esto al fin y al cabo se está anunciando. Dice, en este caso que hemos contado de comprobación limitada con posterior inspección sobre deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, ¿había esa preclusividad? ¿Había esos nuevos hechos derivados de actuaciones? Dice, hombre, pues esta cuestión, por eso digo que esta sentencia sirve de base, porque es muy didáctica y dice, ese concepto de actuaciones distintas, lógicamente, para saber qué es lo que hay dentro, tenemos que atender a la disciplina del procedimiento que va a precluir la inspección, ¿no? O sea, tenemos que rellenar, tenemos que ver qué son esas actuaciones distintas atendiendo al procedimiento en el que se da, o sea, en la comprobación limitada, ¿no? Y tras decir eso, que ya nos da unas pistas cómo tenemos que integrar ese concepto, algo indeterminado de actuaciones distintas, dice el Supremo, pues bueno, en ese sentido le tengo que dar la razón a la instancia, porque en realidad, en este caso sí que hubo, si no recuerdo mal, sí que hubo unos hechos nuevos, o en este caso no me acuerdo, ¿no? Entonces dice eso de ahí para final, os cuento finalmente lo que dice, tras decir que el concepto de actuaciones distintas se tiene que integrar atendiendo a la disciplina del procedimiento de comprobación limitada. La conclusión dice que en este caso, es que no me acordaba de la conclusión, disculparme, la conclusión dice que en este caso, efectivamente, sí que tenía que haber jugado el artículo 140, o sea que hubo un mal ejercicio de la potestad administrativa al abrir la segunda inspección, porque lo que no se podía hacer es volver a revisar sociedades, al menos 2003-2004, ¿no? Que era lo que estaba en comprobación limitada, y lo dice literalmente, dice, porque todos los datos, al fin y al cabo, que tenía la administración para liquidar en inspección ya los tuve en comprobación limitada, y lo que no puede quedar en manos de la administración es, bueno, yo tengo los datos, liquido esto porque quiero terminar pronto la comprobación limitada y más adelante en inspección, que tengo mucho más tiempo, que no tengo la presión del plazo de la comprobación limitada, lo hago con tranquilidad, compruebo verdaderamente, compruebo a fondo y llego a tal conclusión. Dijo el Supremo, no. En este caso, si usted tuvo los datos desde el principio, no puede quedar a su albur, que los utilice o que no los utilice, liquide de una manera, liquide de otra, ¿no? Y en este caso, por lo tanto, dijo que sí que procedía la aplicación del 140 y que, por lo tanto, sí jugaba la preclusión y la liquidación que derivaba esa segunda liquidación, y también la sanción, por supuesto, que derivaba de sociedades, por lo tanto, ya no era lícita, ¿no? No era ajustada al ordenamiento. Esta sentencia, como digo, literatura común en las restantes resoluciones del Tribunal Supremo, y las pongo en conexión, ya casi por orden temporal, la pongo en conexión con un conjunto de sentencias que hubo sobre en realidad un supuesto distinto del artículo 140. Esas sentencias del Tribunal Supremo que habla ahí versaban fundamentalmente de aquellas comunidades autónomas que en aquel momento, o que todavía incluso algunas, gestionaban el impuesto de sucesiones y donaciones por el sistema no de autoliquidación, como pasa en Andalucía desde hace tanto tiempo, sino por el sistema de declaración. Yo declaraba el hecho y después la administración me liquidaba, ¿no? Pues con ese trasfondo hay bastantes sentencias del Supremo que, evidentemente, insisto, no estamos hablando del supuesto de preclusividad del 140, estamos hablando del supuesto de preclusividad del reglamento, que habla sobre cómo funciona la preclusividad en los procedimientos iniciados mediante declaración. Pero, como digo, eso es relativamente, valga la redundancia, relativo, porque lo cierto es que en una de esas sentencias, si no recuerdo mal, el propio Tribunal Supremo prácticamente habla de que, bueno, sí, aquí no se aplica el 140, pero las conclusiones que ha sacado la jurisprudencia del 140 son aplicables aquí también por la razón de identidad de los preceptos, ¿no? Pero más allá de eso, lo que yo quería destacar es eso, que en estas sentencias del Tribunal Supremo lo que hay es esa cuestión de que cuando el impuesto de sucesiones y donaciones todavía se declaraba, después no liquidaba la inspección, pues entonces ahí se daba esos elementos de la preclusividad. Una actividad comprobadora primera de la administración tributaria, en este caso no es la comprobación limitada, sino en este caso es la actividad de liquidación. La administración tributaria le llega la declaración, en principio, y ahora veréis por qué digo esto en principio tiene que comprobar y liquidar adecuadamente.
Y una vez que se da esta liquidación, lo que sucedía en estos asuntos es que venía posteriormente la Administración Tributaria, bien mediante comprobaciones limitadas, bien mediante inspecciones, y decía, aquella primera liquidación que yo a usted le dicté, digamos, de manera pronta y con un control somero, en realidad no es lo que yo quería, porque viéndole bien ahora en comprobación limitada o en un procedimiento de comprobación posterior, viéndole bien su declaración, resulta que usted particularmente no tenía derecho a ciertas reducciones, ¿no? Eso es lo que hay detrás de esta sentencia. Y esta sentencia, como os digo, por esa fungibilidad de los escenarios de preclusividad, se extraen conclusiones que también son interesantes y que valen, por supuesto, también, insisto, estas conclusiones para aplicar el 140. De esa sentencia del 30 de octubre de 2014, lo que me interesa destacar es que lo que decía la Administración actuante es que, bueno, poco menos que cuando dictamos la liquidación en un primer momento tras recibir la declaración, es que aquello no son actuaciones reales, son una comprobación formal. Y dijo el Supremo, estupendo, me parece muy bien, pero da igual. Ustedes tuvieron que hacer una comprobación como tal, y si no la han hecho de tal manera, ahora en esa futura comprobación limitada, en esa futura inspección, les va a jugar la preclusividad, porque ustedes desarrollaron control y, por lo tanto, si no lo hicieron bien, se quedaron en los elementos formales, fue una mala decisión suya y, por lo tanto, sí jugaba, por lo tanto, la preclusión y esa imposibilidad de que pueda modificarse la liquidación provisional a la que hace referencia el Tribunal Supremo. De la segunda sentencia que les refiero a eso, en materia de procedimiento de declaración en sucesiones y donaciones, lo que quería destacar muy rápidamente, aquí lo que se daba, si no me falla la memoria, es que yo no lo he pasado, qué lío me estoy haciendo. Sí. En esta segunda lo que pasaba era una cuestión muy rápida, porque además también vamos más de tiempo, pero en esta lo que pasaba fundamentalmente es que cuando la Administración líquido, pues aplica la reducción por adquisición de empresa, esa reducción del artículo 22C que tienen ahí referenciada, y hubo una controversia sobre si, como saben, se remite al impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio establece en el artículo 4.8, creo que era, una serie de requisitos para que se pueda aplicar la exención del patrimonio y, por lo tanto, la reducción de sucesión. Y uno de ellos era que una persona realice funciones. Entonces, tenía que como que dirigir la empresa y tenía que atendiéndose a esa función. Entonces, tenía una controversia sobre si estas funciones eran mercantiles, laborales, y entonces se viene a decir, oiga, cuando se dictó la declaración tras presentarse la liquidación, tras presentarse la declaración, no atendimos a eso, hicimos nuevamente un control formal y ahora no queremos que haya preclusividad porque en el procedimiento de comprobación posterior lo que estamos viendo es un aspecto concreto, es cuáles son esas funciones. Y dijeron, oiga, no, por consideraciones meramente jurídicas sobre un determinado elemento de una reducción, no nos cargamos la preclusión. O sea, el hecho de que ahora discutamos sobre si es mercantil o laboral las funciones que desarrollaba esa persona que quiere aprovechar la reducción, pues evidentemente eso no nos puede servir para romper la preclusividad, ¿no? Y la tercera, pues nada, casi que por cuestión de tiempo volvemos a lo mismo. Ahí lo que se vuelve a decir es la cuestión de siempre que se reitera mucho en las posteriores sentencias del Supremo. Y es que si yo tengo toda la documentación en un primer momento a disposición de la Administración Tributaria, si usted tiene toda la documentación y no desarrolla nuevas actuaciones distintas y todo lo que va a hacer en el segundo procedimiento es con la misma documentación, no puede haber nuevos hechos, ¿no? Si dejamos ya a un lado esas sentencias del Tribunal Supremo relativas a sucesiones y donaciones, que digo que por esa intercambiabilidad de los esquemas de preclusividad son trasladables al 140, nos pasaríamos a otras posteriores, insisto que van en orden temporal. A esta ni le he hecho cuenta porque esta era simplemente para comparar qué pasaba cuando estaba en vigor la Ley General Tributaria y no se aplicaba el artículo 140. Y de idéntica fecha, esa es la razón por la que lo subrayo, les hablo muy rápidamente de esta sentencia de 19 de julio del 17. La sentencia de 19 de julio de 2017, en realidad lo que quiero tratar ahí es un tema que ya ha puesto en la mesa la profesora Patón, ¿no? Y es el tema de los efectos de la contabilidad. Aquí, ¿qué es lo que se está hablando en realidad en esta sentencia? En esta sentencia lo que se está hablando es que hay una comprobación limitada, nuevamente, sobre deducción por beneficios extraordinarios. Y bueno, no se liquida el impuesto de sociedades en la comprobación limitada en el año 2005 porque se le da conformidad.
Posteriormente se hace una inspección, se elimina la deducción porque se dice que no era un inmovilizado, que era una existencia, y lógicamente se hace valer por la parte interesada, por el contribuyente, se hace valer la preclusividad. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí sí le van a tumbar la preclusividad. ¿Por qué? Porque no estábamos todavía en la redacción del artículo 136 que permitíamos el examen de contabilidad, y aquí lo que nos dice, de manera algo confusa, nos viene a decir el Supremo, es que, oiga, inspección entró en contabilidad, comprobación limitada, gestión no entró en la contabilidad. Por lo tanto, sí puede decirse que hay nuevas actuaciones y que, por lo tanto, si hay nuevas actuaciones, sí que jugaba la posibilidad de la inspección. No había preclusión y, por lo tanto, la inspección podía liquidar, ¿no? De hecho, la conclusión a la que llega, insisto, de manera un poco confusa, el Tribunal Supremo es lo que está abajo y dice que concurriendo en las actuaciones de inspectores nuevas circunstancias, consecuencia de la contabilidad, sí se podía dictar esa nueva liquidación en sede de inspección, ¿no? Si seguimos, esta es una sentencia de 18 de octubre de 2017. Esta es el interés que tiene, por eso no voy a parar mucho. Es que se dijo que no había preclusión por una cuestión muy sencilla, porque es que inspeccionaron a un despacho de abogados, tanto al despacho como a los socios, y creyeron que el que después era recurrente era socio. De repente, en sociedades, en la inspección a Sagardoy, se dan cuenta de que no es socio, lo excluyen del proceso, pero después le abren a él una inspección por IRPF. Y dice él, no, a mí no puedes comprobar, a mí ya me tocaste cuando abriste el despacho. Y dice, hombre, no, escúchame, usted empezó la inspección, pero no la terminó. De hecho, terminó respecto a usted en virtud del artículo 189.4, que dice que en una inspección, cuando la persona no esté sujeta al impuesto o haya prescrito, se le quita del objeto de la inspección. Y en ese caso se dijo, oiga, respecto a usted, obviamente no puede jugar la preclusión, porque usted verdaderamente yo no le he comprobado. Entonces, evidentemente, en ese sentido se le excluye. Si nos vamos a la siguiente, volvemos a la cuestión de contabilidad. Era un supuesto muy particular, casi que la paso. Y sí me quiero parar un minuto, si me queda tiempo, en esta sentencia que yo creo que es el segundo escalón en materia de preclusión. Esta sentencia de 16 de octubre de 2020 tiene al final tiene una conclusión muy importante, pero la explico muy brevemente. Aquí lo que se hace es una comprobación limitada, concepto de IRPF del año 2009, en la que la inspección, por eso hablo de mala programación de la actividad por parte de la Administración, en la que la Administración dice, oiga, le voy a tocar ciertas ganancias patrimoniales que usted ha declarado. Vale, le requiero documentación relativa a las ganancias y después le liquido capital mobiliario, actividades económicas y deducción por vivienda habitual. ¿Vale? Le vuelvo a abrir una segunda comprobación limitada, nuevamente le digo que le voy a tocar las ganancias patrimoniales. Si no recuerdo mal, no sé si le pide más documentación, tendría que mirarlo con profundidad, pero lo cierto es que al final sí le toco ganancia y digo, para justificar esta segunda comprobación, que es que voy a ver que el valor de transmisión que usted declaró no era inferior a mercado, ¿no? Entonces, en ese escenario, lo traigo a colación, aparte por la conclusión que vienes al final, porque este asunto es de Andalucía, ¿no? Y lo primero que traigo es que en la instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y si no recuerdo mal también el TEARA lo tumba. El TEARA dice que aquí no hay preclusividad porque estaban tocando distintos elementos. Pues cuando esto llega al Supremo, el Supremo sí que aprecia vulneración del artículo 140. Y aprecia la vulneración fundamentalmente porque dice, oiga, a usted se le puso en el primer momento de manifiesto, se le entregó toda la documentación que me pidió y con ella, en el primer momento, en la primera comprobación limitada, usted ya me pudo tocar las ganancias. ¿Por qué no me hizo la ganancia, no? Entonces, advierte esto el Tribunal Supremo y concluye finalmente, ¿no? Que es lo interesante. Dice, a ver, no hay actuaciones distintas. ¿Por qué? Porque usted pudo, en el primer momento, ya tenía toda a su disposición para tocarme ganancias y no me lo hizo. ¿Por qué lo hizo en su momento? Usted sabrá, pero lo que destaco, la conclusión final, ¿no? Cuando dice los efectos preclusivos de una resolución que pone fin al procedimiento, se extienden no solo a aquellos elementos tributarios sobre los que yo me haya pronunciado expresamente, sino también a cualquier otro elemento tributario que no es regularizado, me he saltado el orden, como verás, pero que ya a ustedes le pedí con un requerimiento la oportuna documentación. O sea, lo que estamos diciendo, un poco recuperando el espíritu de la sentencia primera, la de 22 de septiembre, oiga, Administración Tributaria, si en la primera actuación ustedes ya disponen de todos los datos y no tienen más en la segunda, no puede haber nuevos hechos, por lo tanto,
le va a jugar la preclusividad, no hay excepción a la preclusividad, ¿no? Y también es interesante por eso, porque viene a decir, oiga, usted podrá analizar, si usted analiza IRPF 2009 y se centra en esto, cuidado, porque si tiene datos a disposición para tocar todo IRPF 2009, lo tiene que ver y no le voy a admitir con tanta facilidad que después me inspeccione, ¿no? Y con esto, como digo, esta sentencia es la segunda por importancia. Aquí ya hay lo mismo, la cuestión de la documentación, la tienen ahí a su disposición y yo quedo a disposición, lógicamente, de todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Sin duda también un tema complejo y aquí no habrá preclusividad por seguir hablando de este tema porque creo que tiene todavía mucho juego. Abro un pequeño turno de preguntas o debates si quieren ustedes plantear alguna cuestión o alguna consideración al hilo de las dos magníficas ponencias. Bueno, pues yo creo que ha sido realmente muy interesante. A mí Si no hay ninguna pregunta, por incidir un poco en la cuestión de la preclusividad, que es un tema fundamental en la comprobación limitada, en la conexión con los procedimientos de la PCL con el procedimiento inspector. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que es de diciembre de 2024. La estaba buscando porque la utilizamos para un caso práctico con los alumnos en clase. Y resulta que una sentencia es de 9 de diciembre de 2024. Sí. Esa sentencia resulta que no otorga la preclusividad del 140 ante una situación en la que se vuelve a comprobar la procedencia de la aplicación de las bases imponibles negativas en el impuesto sobre sociedades cuando no existen nuevas pruebas, no hay actuaciones distintas. Sí, y el contribuyente alega que efectivamente la procedencia de la aplicación de las bases imponibles, la compensación de las bases negativas, trae origen en la misma operación material. Sin embargo, ahí el Tribunal Supremo no otorga la preclusividad. Es un asunto muy interesante que yo creo que por desgracia ahí juega mucho con los límites, ¿no? Los presupuestos fácticos por los que se otorga la preclusividad del 140, ¿no? Y ahí el Tribunal Supremo, bueno, pues no sé, esa jurisprudencia, bueno, no sé si has visto algún otro asunto en ese sentido. O si esta resolución del Tribunal Supremo, pues no sé, va a girar, ¿no? O va a suponer tal vez un cierto viraje, ¿no? En ese camino. Me suena una que no está en la presentación, creo, porque eran de las últimas, incluso una de febrero del 25, que es un supuesto muy raro. Me suena una de bases imponibles negativas. Ahora, la conclusión a la que se llegó no te la recuerdo. Sí que es verdad que al mismo tiempo, por ejemplo, en IVA, que había alguna, pero no hemos llegado, en IVA también hay alguna que te sorprende. Estoy pensando en una, y te hablo de memoria, seguro que me puede fallar lo que recuerdo. Pero en IVA hay una que me sorprendió también, que tampoco aplica 140, porque en la comprobación limitada primera se decía que se tocaba, creo que era requisitos formales y coincidencia de libros registros con datos declarados en la autoliquidación. Y sin embargo, en la inspección segunda, lo que se dice, me parece que era que no hay preclusividad porque la inspección entró en un aspecto material como era el requisito de la afectación material de las cuotas soportadas a la actividad. Y si no recuerdo mal, por eso me suena lo que tú dices, ¿no? Que a lo mejor hay algunas sentencias que dan pequeños pasitos para atrás, en el sentido de que en actuaciones que nosotros así a priori vemos muy similares y que te está pasando en lo mismo, porque en esta que te hablo de IVA creo que la documentación que había en primera y en segunda instancia era la misma, pero sin embargo se venía a decir algo así como que la inspección, como entró en unos requisitos materiales y la otra eran requisitos formales, y tú dices, la afectación a la actividad económica del bien o servicio que adquiero y soporto una cuota es un requisito material o un requisito formal. Es decir, porque estás hablando que el otro solo atendía que estaba facturado, pero es verdad que esa que tú me dices me suena de haberla visto, la de bases imponibles negativas, me suena,
pero estoy de acuerdo contigo que en algunas sí se ven pequeños pasos para atrás y cosas que nosotros pensábamos antes que eran efectos preclusivos, ahora te dicen, no, es que se está mirando un nuevo aspecto y por lo tanto son nuevas circunstancias derivadas de situaciones distintas. Claro, aquí lo que dice el Tribunal Supremo, si entiendo bien, es que, bueno, lo dice claramente, es que como se está afectando a un ámbito temporal distinto, Es así. ¿de acuerdo? Afecta el objeto de la cosa comprobada. Claro, es doctrina sentada que tiene que referirse al mismo impuesto y el mismo periodo o periodos impositivos. Claro, efectivamente, la compensación de bases imponibles, como sabemos, se aplica en distintos periodos impositivos, pero si tú has otorgado ya efecto preclusivo a determinada aplicación, o sea, compensación de base imponible negativa que trae causa en una misma operación respecto, lo acotas a unos periodos, los siguientes, pues ya parece lógico que entendamos que hay preclusividad en cuanto al presupuesto material que trae origen en la aplicación de la compensación de la base imponible negativa, ¿no? O sea, acogerse a que no coincide el objeto por el ámbito temporal para denegar los efectos preclusivos, me parece que es un argumento ciertamente algo espúreo, ¿no? En fin. Pero sí, ahora ya sé a lo que te refieres, sí, yo lo pongo en pie, pero sí, efectivamente, ahí sí se da la problemática a la que hacía referencia al principio, ¿no? Que aquí lo importante a la hora de ver, digamos, la extensión, la proyección del efecto preclusivo es el primer elemento, es el objeto comprobado. Entonces, si me vas a pedir, de hecho, una problemática que se dan varias sentencias, ¿no? En una de las que yo ponía aquí se veía comprobación limitada, creo que tocaba 3 y 4, y la inspección posterior, incluso por la propia devenir del tiempo, toca 3 y 4, pero como es posterior a lo mejor te coge también el año siguiente. Entonces, eso generaba muchos problemas y yo creo que eso se ha tratado casi más en ese sentido en la doctrina, que es el papel de la doctrina en ese sentido, que pasaba con esas liquidaciones, efectivamente, de la inspección que coincidían parcialmente con el objeto temporal de la comprobación limitada primera, ¿no? Que si le jugaba o no jugaba plenamente el efecto de preclusivo, aunque Gaspar de la Peña lo dijo en otro sentido, ahí cobra relevancia la frase que él decía, ¿no? Como que esas liquidaciones derivadas de la comprobación son parcialmente, como decía, parcialmente provisionales, parcialmente definitivas, ¿no? Sí, pero es un problema que no estaba solucionado. Tiene la palabra. Sí. Al hilo de lo que dices, Alfonso, sobre, bueno, enhorabuena a ambos por vuestras magníficas intervenciones. Al hilo de lo que dices de si liquidación provisional, parcialmente provisional, parcialmente definitiva, y como dentro del título de este congreso y del proyecto se habla de mejoras técnicas, os quería plantear si técnicamente resulta adecuado el concepto de liquidación provisional. ¿No os parece que ya está anticipando la pobreza de la preclusividad en las liquidaciones de los órganos de gestión? ¿No? Es que eso de una liquidación provisional que sugiere que va a haber otra después, a mí, ya digo, técnicamente me parece criticable. En la línea también en la que tú hablabas a lo mejor de una unificación de procedimientos, bueno, una unificación del concepto de liquidación. La liquidación es la liquidación, que cada una en función del alcance de las actuaciones, el tipo, pueda tener mayor o menor preclusividad o preclusividad absoluta, lo que serían las liquidaciones definitivas, pero eso yo no me gusta que aparezca ya recogido en el concepto porque lo de provisional es muy relativo, de provisional nada, es que es un acto administrativo que surte todos los efectos, tú no puedes decir, bueno, yo voy a esperar, como es provisional voy a esperar y pago ya más adelante. No, esto es una liquidación, en toda regla. Creo que técnicamente hay muchos aspectos que confunden, igual que el hecho de que la inspección también puede abrir procedimientos de comprobación limitada, que también en determinados casos pueda dictar liquidaciones provisionales. Yo creo que ahí se mezclan una serie de elementos y se quieren todos reducir por distintos motivos al concepto de lo provisional o definitivo y creo que termina generando confusión. Yo creo que las liquidaciones deben ser liquidaciones. Tú sabes que si procede de un órgano de gestión, en un procedimiento de
incluso de verificación de datos, por decir lo mínimo, pero es una liquidación. Vamos a dejarnos de provisionalidades que yo creo que la lectura que sugieren es, cuidado, que esto es poco preclusivo. No, es que hay que reivindicar una mayor preclusividad, empezando por decir que lo de la provisionalidad, nada. No sé si os parece... Bueno, no sé si... A ver, esto es totalmente de acuerdo. Esto es una reclamación ya clásica, yo creo, a nuestro nivel profesional y académico, ¿no? Que, bueno, pues yo entiendo que o hay una propuesta de liquidación o hay una liquidación y basta. O sea, no, la calificación o la distinción de la tipología de las liquidaciones en su momento tenía su razón de ser, lógicamente, pero una vez ya tenemos un marco jurídico en el que se otorgan efectos jurídicos y consecuencias materiales, como es la preclusividad, a lo que es el desarrollo de unas actuaciones previas de comprobación e inspección, pues lógicamente eso que lleva pues a regularizar o no regularizar. Si regularizas hay una liquidación y listo, ya está. Y esa liquidación ya se encargará del Tribunal Supremo. En su caso, si se abre un litigio y hay que dilucidar una controversia concreta porque hay una discrepancia entre contribuyente y administración, pues ya se encargará el Tribunal Supremo o el tribunal que corresponda en su caso, pues de señalar si existen efectos preclusivos o no existen efectos preclusivos, ¿no? Y listo, si es en el ámbito de una comprobación limitada o es una inspección. Y por eso es que vamos a esa unificación del procedimiento, porque realmente debemos otorgar el mismo nivel de preclusividad, ¿eh? Estamos viendo cómo las actuaciones prácticamente, es decir, ya el procedimiento es muy difuso, ¿no? Es decir, ya prácticamente quedan muy pocas cuestiones a nivel procedimental que sean distintas. Entonces, esto debería ser en ese sentido, ¿no? Y luego otra cuestión que quería comentar, que se me ha ido, otra cuestión que quería comentar al hilo de lo que estabas señalando. A ver, también vamos hacia, por lo que comentaba también, de la inteligencia artificial, y vuelvo sobre el asunto porque me preocupa. Si estamos en un escenario en el que prácticamente, al menos como vemos en el ámbito del IRPF, de afectación masiva a un buen número de contribuyentes, vamos a ese escenario de autorizaciones rectificativas, lo que estamos haciendo o está haciéndonos dejar o haciéndonos entrever es que el procedimiento de verificación de datos es prácticamente inútil, inservible. Por tanto, habrá que plantearse la reformulación del conjunto de los procedimientos de gestión tributaria. ¿Para qué tener un procedimiento de verificación de datos que ya en su momento nació como una reclamación garantista ante el automatismo de las liquidaciones paralelas, entonces denominadas, como todos sabemos, los que ya tenemos ciertos años, pero que actualmente pues, prácticamente está quedándose vacío de contenido en la práctica. La praxis administrativa, ¿cuándo se abre un procedimiento de verificación de datos? Y más ahora, en la actualidad, con el escenario de las rectificativas, prácticamente está quedándose en desuso. Y más allá de todo esto, hay que también plantearse si vamos a ese escenario de rectificativas en el que decae el procedimiento, en el uso del procedimiento de verificación de datos, además, ¿no sería una mejora legislativa derogar ese procedimiento cuando vemos que hay un encorsetamiento procedimental demasiado relevante, es un procedimiento demasiado relevante para los efectos que conlleva, porque realmente, como sabemos, lo único que sirve es para cotejar datos y para verificar datos palpables, discrepancias fácticas, discrepancias más bien materiales que no conlleven una comprobación sustantiva del asunto, ¿no? Por tanto, yo creo que también deberíamos plantearnos ese otro avance como propuesta de ley referenda, ¿no? En ese sentido. Yo, 30 segundos para terminar.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio y en línea con lo que decía Gemma. Es verdad que esa distinción era de otro tiempo por otros motivos. Y añado, en relación con lo que dice de las liquidaciones, un poco en línea con lo que decía otros efectos Javier Gómez ayer, que es que lo de las liquidaciones, a pesar de que nació en el pasado, es que además lo han hecho muy complicado. Es que uno se va al 101, ¿no? 101.4, 104.1, no me acuerdo, que después se remite al 190 del reglamento y te dice cuándo procede, cuándo no procede liquidación definitiva en inspección, y empieza a hacer un listado amplísimo de excepciones y tú dices, bueno, ¿y cuándo entonces se hace lo que yo tenía entendido que inspección era la definitiva y cuándo no? Entonces ha quedado eso ya tan complicado y ha perdido el sentido con el que nació, que en realidad lo que hay que potenciar es eso, liquidaciones. Son liquidaciones, veamos qué efectos preclusivos tienen, regulemos ordenadamente, mejor, más sistemáticamente la preclusión, y de ahí lo que nos vamos a tener que pelear entonces es cuándo, respecto al objeto de esa liquidación, qué es lo que se proyecta la preclusión y que no, pero ya calificarlo de provisional o definitiva ese efecto, la verdad que pierde un poco de sentido. Bueno, pues yo creo que queda el debate abierto, sin preclusividad absoluta, y yo creo que aquí también desde la doctrina, ¿no?, que para eso estamos también, para incidir en esos cambios del eje Ferenda, y también desde la edad, que aprovecho también para darles las gracias, ¿no?, por el apoyo y el patrocinio que nos hacen, pues tenemos también una capacidad a lo mejor de difundir esta idea y de intentar que las cosas cambien, ¿no?, y que cambien para garantizar los derechos del contribuyente y una más eficiente administración y una mejor realización de toda esta confusión de procedimientos y complejidad que no ayuda en nada, ni a que el contribuyente quiera colaborar, ni a que la administración pues también haga su trabajo correctamente. Así que ahí os lo dejo para descansar de tanta frontera difusa. Nos vamos a hacer una pausa y nos tomamos un cafelito.